Gracias al Señor. Dice así, pónganse en sus pies a leer la palabra de Dios en reverencia al Señor. A veces con esa señal de pararse y respeto al Señor, recibe uno grande bendición por el respeto que le damos a la palabra de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras: así se hará al hombre que le venciere. Y le dieron una lista de cosas, de dinero, le van a exonerar de impuestos, le van a dar tierras, y aparte le van a dar, si es soltero, la hija del rey. Se va a casar con la hija del rey, va a emparentar con el rey. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, estamos hablando de David, que David estaba hablando con esos hombres, Eliab, su hermano, se encendió en ira contra David y dijo, ¿pueden repetir? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá, descendido acá, y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Pueden ocupar sus lugares? Este tema se llama, o le podemos llamar de varias maneras, libera el potencial de otros. ¿Lo pueden repetir? A ver. Una vez más, libera el potencial de otros. O también, el tema alude a brindarle la oportunidad a otras personas de que alcancen éxito, alcancen nuevos logros. Amén. De eso se trata el tema. Estamos para elevar el potencial de las personas que están a nuestro alrededor. Al menos ese también es mi trabajo en el liderazgo. Pero también usted tiene un liderazgo en su casa, tiene gente en su mano. Así es, todos tenemos gente a nuestro alrededor en la cual influimos, ¿correcto? Todos, no me diga a mí que todos tenemos gente a nuestro alrededor en la cual debemos de influir para que los elevemos en todos los aspectos. Por eso este ministerio se llama Aliento de Vida. Créame que le pusimos muchos nombres al principio. Muchos nombres le pusimos al principio, hasta que caímos con el de Aliento de Vida, y ahí se quedó. Usamos distintos nombres, infinidad de nombres, muchos nombres le pusimos, pero como que ninguno caía en gracia, ninguno, como que algo pasaba. Cuando salió el de Aliento de Vida, pues la gente decía: recibo aliento, qué bueno que me dan aliento, y como que conectó ese nombre, conectó con muchas personas, que ha conectado y sigue conectando y seguirá conectando con muchas personas. Amén. ¿Cuántos están acá? Algo que nosotros debemos de hacer es que la gente, sí, que está a nuestro alrededor, saque lo mejor de ellos, no lo peor. ¿Correcto? Acuérdense bien de esta frase. Si quizás no se acuerdan de todo el tema, pero si se acuerdan de que usted debe de elevar el potencial, sacar lo mejor de las personas, no lo peor, ¿sí? Su talento, su habilidad, su creatividad, ¿sí? Entonces usted estará cumpliendo con mandato del Señor, porque es un mandato del Señor. De hecho, eso es una característica de un rey, de un buen líder, de un sacerdote,
no menospreciar a las personas, no hacerlas de menos, no hacerles notar sus errores y sus fracasos y sus, vamos a decir, sus aspectos negativos, ni echárselos en cara, sino sacar lo mejor de ellos. Algo que hemos enseñado también es que miren a la gente las cosas buenas de las personas, no se enfoquen en lo malo, no se enfoquen en lo gritón que son, en los enojones que son, no se enfoquen en lo malo que son, sino que algo bueno tiene esa persona y usted puede ayudarlo a que disminuya ese aspecto negativo, al menos, por ejemplo, en los negocios. Nosotros como ejecutivos y asesores, nuestro trabajo era convertir malos clientes en buenos clientes, clientes enojones en clientes satisfechos. Esa es la labor de un ejecutivo, de un asesor de ventas, cualquier también dueño de negocio, comercio, debe de ser su, vamos a decir, su aspecto principal en las ventas, su arma, convertir malos clientes en buenos clientes, porque hay muchos malos clientes, ¿verdad? Enojones, gritones, te gritan, muchas cosas, aspectos negativos que tienen, pero estamos para sacar lo mejor de ellos, y más como cristianos. Les decía que nosotros como reyes sacerdotes, la Biblia dice que en Cristo Jesús seremos en el cielo reyes y sacerdotes. Amén. Tendremos la oportunidad de tener gente a nuestro cargo siempre y cuando ejerzamos un buen liderazgo también de inicio aquí en la tierra. Por eso nos estamos preparando. Muchos quieren ir al cielo y quieren que lo pongan delante de muchas personas, pero si aquí en la tierra no se esforzaron a aprender algo, a mejorar. Por ejemplo, la famosa frase que hemos desechado de nuestras vidas y por eso no recibe la gente el evangelio, nunca decir, así somos, así nací, así me hizo Dios. Esa famosa frase es, vamos a decir, negativa, porque Dios te hizo así, pero tú no tienes por qué quedarte así. Como dicen, Dios los hizo. Como dicen, Dios los hizo y ellos se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, los negativos se juntan con negativos. Busque usted, es muy difícil juntarse con gente positiva. Busque usted gente positiva. Por ejemplo, una de las características de una gente negativa es que siempre se queja. Se queja de la crisis, se queja de la gasolina, se queja de esto, se queja del otro. Cuando ya vea usted que una persona se está quejando de la luz, del pago, de esto, del otro, esa persona tiene un rasgo negativo. Por eso aquí hemos enseñado que incluso todo gasto, todo pago, tenemos que decir gracias, Señor, gracias, gracias que se pudo hacer y de donde vino va a venir más. Creer, o sea, tener el pensamiento positivo, que la fuente que trae los recursos es inagotable, porque creemos en un Dios todopoderoso que nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando los sacerdotes en el tiempo de Moisés, Jehová habló al pueblo, más que nada le dijo Moisés para que le diga al pueblo en Éxodo 25. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere su voluntad de corazón, recibiréis la ofrenda que ellos traigan. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí. Y da una lista. ¿Para qué? Da una lista tremenda, ahí lo pueden buscar en Éxodo 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, harán un santuario para mí con todas esas ofrendas. Amén.
Hay gente que dice, no, la ofrenda se la lleva el pastor. Sí, comemos de ella, ¿por qué no? Pero también dice la Biblia que es para impulsar el evangelio. Acá lo dice. Ahora, ¿cuál es la comparación que hacemos acá? Que Moisés fue a los sacerdotes, porque no había micrófonos, eran millones de gente, y le dijo lo mismo que Dios le dijo a Moisés: díganle al pueblo que traigan ofrendas. Pero les dijo específicamente: traigan oro, dinero, plata, púrpura, manteles, telas, lo mejor, porque vamos a construir un templo. No me traigan sus zapatos usados, cosas nuevas, buenas para el Señor. ¿Por qué? Porque harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, si tú le traes a Dios algo que no es lo mejor, pues estás ofendiendo a Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Los sacerdotes entonces se dividieron en grupos y fueron al pueblo, al campamento de Israel. Pero antes de ir, entre ellos se dice que le dijeron a Moisés: está difícil, Moisés, la gente, mira, no trabaja. ¿De dónde vamos a traer dinero si no trabaja? Estamos en el desierto. Moisés les decía: Dios me dijo que sí pueden hacerlo, sí lo pueden traer. Y los sacerdotes pelearon ahí con Moisés, y entre ellos mismos: no creemos. Mira, Moisés, vamos a decir al pueblo que pues que traiga poquitas cosas, y ya nosotros vemos cómo lo hacemos para completarlo, con todo lo que trajimos de Faraón, de Egipto. Y Moisés les siguió diciendo: ustedes díganle al pueblo que ellos van a construir el santuario, ellos lo van a construir. Y al final accedieron y fueron al pueblo y le dijeron, y más adelante usted puede revisar en Éxodo 32, 34, por ahí empieza a hablar de que el pueblo traía, hasta que Moisés dijo: ya no traigan más, ya es mucho, y esto da para 2, 3 santuarios. La gente empezó a esforzarse y a dar. ¿Y cuál es el meollo del asunto acá? Que Dios castigó a esos sacerdotes porque hizo de menos al pueblo, en el sentido que no creyeron en el pueblo, que el pueblo podría hacer más de lo que ellos pensaban. Amén. Y les dio una lección grande ahí, porque el pueblo respondió. Y hasta los sacerdotes que dijeron: nosotros vamos a completar lo que falta, no dieron nada, quedaron avergonzados y no tuvieron para dar la oportunidad para dar, aunque tenían el dinero. No tuvieron la oportunidad para dar, quedaron avergonzados porque el pueblo trajo todo trajo, hasta sobró. Amén. Entonces, cuando Dios cree en nosotros, usted también tiene que creer en usted mismo y en las demás personas. Amén. Hay otro ejemplo, un rabino que se llama Eliezer. Este rabino era campesino al principio, no era rabino, era un simple campesino de un centro indígena. Araban la tierra, sembraban. Él ya tenía sus 30 y tantos años. Y un día su papá lo encontró llorando en el campo y le dijo a su papá: ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas novia? ¿No estás casado? ¿Necesitas un carro, una casa? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Y le dice, Eliezer le dijo: papá, que tú no me mandaste a la escuela de la Torá, estudiar la Torá. Hijo, pero ya ven la edad que tienes, ya trabaja y manda a tus hijos, porque acuérdate que nosotros estábamos pues trabajando, no teníamos dinero y no se pudo, éramos pobres en ese tiempo
y no se pudo porque todos tenían que ayudar en la casa para traer sustento. Y Eliezer no se quedó así, y él dijo: tengo que ir a estudiar Torah. Y le dijo a su papá: mira, hijo, tú ya estás grande, eres un burro, ¿qué vas a hacer allá? Allá van a estudiar desde niños. Primero que nada, no sabes ni leer, no sabes eso. Y le empezó a mostrar su aspecto negativo y le dijo: mira, así como dicen vulgarmente, hay un dicho que dicen en los circos que perro viejo, ¿cómo dice? Ya no da maromas. ¿Lo has escuchado? Perro viejo no aprende trucos nuevos. O sea, ya de grande, de burro, ya está difícil que aprenda otro oficio, ¿eh? Pero Eliezer dijo, no se quedó así. Eso le dijo su papá: mira Eliezer, perro viejo no aprende nuevos trucos, no te hagas ilusiones, agarra el arado y ponte a chambear. El caso es que Eliezer no se quedó así con los brazos cruzados y recibió una revelación de parte de Dios y le dijo: ve, porque vas a ser un gran hombre de Dios en mis caminos. Recibió una revelación él solo, no se la contó a nadie, luego lo escribió en un libro. Así es que él recibió la visita de un personaje, en ese tiempo quizás parece que era Elías, el profeta Elías Guanabí le llaman ellos, y le dijo: ve, y hasta le dijo el nombre de dónde iba, quién lo iba a recibir, porque de grande no recibían a nadie. Y fue a ese lugar y ahí empezó a aprender, lo recibieron, pero fue muy humildemente, muy pobre, sin nada, morralito, se escapó de ahí, de la tierra de su padre. Sus hermanos se enojaron con él, nos abandonó, dice, ahora ya nos quiere ayudar. El papá dijo: no, lo voy a desheredar. El caso es que Eliezer se puso a estudiar la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras, que pues ellos no le llaman Biblia, le llaman la Torah, que es el Antiguo Testamento nada más, y empezó a estudiar el Pentateuco. La Torah es el Pentateuco, los 5 primeros libros, el libro de leyes, y la Tanaj es el Antiguo Testamento en hebreo. El caso es que un día pasaron los años y un día se hizo un gran banquete y convocaron personajes de renombre de Israel, y entre ellos llegó el papá, que ya tenían dinero, llegó allá, estaban allá mucha gente importante, gente que aportaba a la casa de estudio, porque vamos a decir, la casa de estudio celebraba eventos cada nada y venían sus patrocinadores que les ayudaban para el sostén, porque los estudiantes ahí comían, ahí vivían, y habían gente rica que les daba pues donativos. Entonces, al cabo de un tiempo hicieron una reunión con esa gente que daba donativos, y llegó el papá de Eliezer. Llegó el papá de Eliezer, pero a buscar a Eliezer para llevarlo a casa o para decirle que si no regresaba lo iba a desheredar. Ya venía con esa consigna porque estaban muy enojados con él, porque ya sabían, ya los hermanos, los chismes corrieron de boca en boca y dijeron: no, ya sabemos dónde está tu hermano, se fue allá a tal casa de estudio. Dile a tu papá que lo traiga de las orejas y lo regrese a Jerusalén, lo saque de ahí. El caso es que el rabino de la casa de estudios le dijo a Eliezer: ¿sabes qué? Tú vas a dar la conferencia hoy. Le dijo: rabino, pero yo no, tú la vas a dar, pero es que no estoy preparado, me pongo nervioso. Tú vas a darla porque yo veo en ti un brillo, en el cual ese brillo brilló en Moisés, en Abraham, en Isaac. Y le empezó a decir cosas que él se lo creyó, y efectivamente dio la conferencia. Y dio una conferencia extremadamente hermosa, amplia, soberbia, deliberando con los temas y los patriarcas y los detalles y cosas que a veces hasta ni los rabinos ya se acordaban. Sacó a relucir Eliezer y todos le aplaudieron esa disertación del tema. Y el rabino, el de la casa, el mero, se paró y dijo: felicitamos a Eliezer, el rabí
Eliezer, porque en ese momento lo nombraron rabí ya, Eliezer, el cual ha destacado dentro de todos los estudiantes que están durante años y años, y el que acaba de venir en pocos años, ha destacado, y de hecho destacó, fue uno de los grandes pilares en Israel, del judaísmo, unos grandes pilares, que ya tarde, de edad tardía, aprendió la Torá y aprendió muchas cosas ocultas y verdades ocultas. El caso es que dijo, lo felicitamos porque ha brillado como brilló Moisés en su tiempo. Ha brillado como brilló Aarón en su tiempo. Y él es hijo de Abraham, él es hijo de Isaac, él es hijo de Jacob. Y es un gran honor y privilegio tenerlo aquí presente. Y se levantó el papá de Eliezer y golpeó la mesa y dijo, momento, él no es hijo de Abraham, de Isaac, ni de Jacob. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Y estoy muy orgulloso de él, lo que he visto con mis propios ojos y he oído con mis propios oídos. Que su, vamos a decir, el esfuerzo que hizo y se salió y se escapó de la casa, a pesar que yo no creía en él, hoy veo el fruto. Y yo venía a buscarlo para llevarlo, o si no decirle de plano que no, ya no tenía herencia, pero hoy he decidido que toda la herencia se la voy a dar a él. Y Eliezer dijo, no papá, eso se hizo en público, se estaba hablando en público, no papá, la herencia es de mis hijos, si me quieres dar una partecita equitativamente, que así sea. Y así fue. Pero al principio su papá no creyó en él. Amén. Hay otro punto en el cual también, en esa historia, quizás ustedes no la sepan, pero se la voy a contar, la historia del faraón que cantamos hoy, ¿quién como Jehová? Y los carros del faraón que se fueron en el Mar Rojo y se hundieron. Pero fíjense que la Biblia, si usted revisa la Biblia, Faraón no murió. No murió Faraón ahí. No murió. Murieron mucha gente. Los carros del Faraón, sí, ahí perecieron. Pero Faraón no dice la Biblia que murió. De hecho, los judíos no celebran la muerte del Faraón, el cual fue más fuerte el problema de Faraón que Hitler, que los enemigos como Saddam Hussein y los otros que se han muerto, que han sido abiertamente enemigos de Israel, que los han matado y han celebrado sus muertes. El último, no me acuerdo cómo se llama, me ayudan con el nombre, el de las Torres Gemelas, Saddam Hussein, y había otro, ¿no se acuerdan? El de las Torres Gemelas, Bin Laden. Ajá, lo celebraron, pero de la muerte de Faraón no lo celebraron cuando Faraón mataba a niños. Él los mataba por placer a niños hebreos. Dicen, hay escritos, que él mataba a los bebés, a los niños, y se bañaba con su sangre para rejuvenecerse, para traer poder del mal, porque había mucha hechicería, brujería en Egipto, y eso les daba poder de las fuerzas de las tinieblas, les daba fuerza del mal, y efectivamente hacían magia negra, muchas cosas malas, y eso implicaba sacrificios de bebés, pero eran de los hebreos. Mataban a gente, los maltrataban. Era para que lo odiaran, ¿verdad? Era para que festejaran la muerte de ese día, y el día de la liberación lo festejaran de la muerte de Faraón, pero no lo celebran. Celebran la liberación, la Pascua, pero no celebran la muerte de Faraón. Y Faraón representaba toda la maldad, todo el lado negativo, como en la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro, ¿verdad? Faraón era el lado oscuro en ese momento, el que peleaba en contra de Dios, el que todo le llevaba a la contra de Dios. Incluso
Faraón estaba destinado a morir en las 10 plagas, porque Faraón era joven. El último que oprimió al pueblo de Israel era joven y era rebelde, porque si fuera un faraón viejo, en la primera o segunda pandemia que tuvieron, ¿verdad? Las plagas que tuvieron, en la segunda un faraón viejo hubiera doblado rodillas y hubiera agachado cabeza y hubiera dicho: no más sacrificio a mi pueblo, que se larguen ya esa gente. Pero este faraón era joven, tenaz, pero terco y rebelde, y todo lo malo era él. Decía: no, nuestros dioses nos van a salvar. Y en la primera y en la segunda y en la tercera plaga seguía diciendo: nuestros dioses nos van a liberar, nos van a ayudar y vamos a acabar con el pueblo de Israel. Y más oprimía al pueblo de Israel. Y Faraón era primogénito, pero él no murió, murió su hijo, pero él era primogénito. Todavía vivía su padre de Faraón, él merecía morir, mas él no murió. Y Dios lo tenía vivo, lo mantuvo vivo incluso después de que se ahogaron en el Mar Rojo, para que él cuente las maravillas que hizo Dios en ese lugar. Tenía que haber alguien que lo cuente, pero no se iba a quedar el pueblo de Israel a contarlo. Amén. El caso es que se dice, hay historias teológicas allá que dicen que el rey escapó, ese faraón escapó y se fue y fundó la ciudad de Nínive. Se dice, hay una versión de algunos eruditos que aseguran que fue Faraón el rey de Nínive cuando en el tiempo de Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Quién era Jonás? El que se comió una ballena. ¿Se comió una ballena Jonás? No, fue al revés. La ballena. Ustedes me dicen amén. Están durmiendo. Sí, se comió una ballena, no invitó. No, la ballena se lo comió a él. El caso es que llegó Jonás a Nínive a predicar y estuvo predicando, pero la gente de Nínive era mala. Acuérdense que Faraón era cruel, era malo, eran tremendos, hacían cosas malas. Y obviamente en su reinado pues era gente, la más mala para él eran los buenos. El que más malo era para el faraón, para el rey, les daba, los condecoraba. ¿A cuántos matases? No, maté a muchos niños. ¡Pum! Vas a ser ahora, ya no vas a ser soldado, ahora vas a ser capitán. Y los capitanes los subía y los ascendía y los condecoraba mientras más gente mataba. Mientras más gente inocente lo hacía sufrir, más estaba contento esos reyes. Por eso Jonás le fue a predicar a Nínive. ¿Saben qué? Se están pasando de la raya ya. Ha llegado el colmo de sus iniquidades a la presencia de Dios y están rebasando ya los límites de Sodoma y Gomorra. Se han vuelto peor que Sodoma y Gomorra. Si no se arrepienten, el Dios de Israel los va a castigar y los va a destruir, igual que destruyó a Nínive, igual que destruyó, no Nínive, ¿a quién? A Sodoma, a Gomorra. Nadie me dice nada, están durmiendo. Nadie me dice nada. El caso es que le dijo Jonás: va a ser destruida Nínive, como cuando también fueron destruidos los carros del faraón en el Mar Rojo. Fueron aniquilados todos. Y fíjense que esa noticia llegó al rey, y el rey se cuentan esas historias de que el rey era el faraón que había quedado vivo, porque en ese tiempo vivían varios años. Voy a decir, ¿cómo es posible? Sí, hay nada más Abraham vivió 185 años. ¿Sí? Antes la gente vivía más, había mucha gente longeva. Y Abraham podía haber seguido viviendo, pero él ya no quería vivir. De hecho, se dice que entre ellos, entre Abraham, entre Jacob y entre Isaac, metieron la muerte prematura ellos mismos sin querer, porque Abraham dijo: no, ya estoy viejo y sigo siendo joven. Ya era, vamos a decir, se había cansado de vivir tanto
Y le dijo Dios, sí, efectivamente vamos a cortarle y así cada uno. Luego les cuento esas historias de los rabinos que cuentan por qué se redujeron tanto los días. Por ejemplo, antes la gente no se moría, entonces no avisaba que se iba a morir, perdón. Por ejemplo, no se enfermaban para morir. Y llegó un momento, Jacob, eso lo hizo Jacob, llegó un momento en que Jacob le dijo a Dios, Dios, ¿por qué no permites que la gente se enferme antes de morir para que se pueda despedir de su gente, pues, de su familia? Porque una vez les conté que antes la gente moría estornudando. De hecho, por eso hoy en día, una vez les conté esa historia, ¿no? De que la gente hoy estornuda. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen cuando estornudas? Es vida, salud es vida. O sea, que Dios te dé vida, porque viene de ahí que la gente estornudaba y ¡pum!, se moría. Ahí quedaban pifiados, quedaban allí muertos. El caso es que Jacob fue el primero que dice la Biblia que se enfermó antes de morir, ¿correcto? Y empezó la gente ahora a enfermarse antes de morir, para que se dieran cuenta que se iban a morir ya. El caso es que en esa historia vemos que Faraón oyó que le dijeron, oye, está diciendo uno de que viene allá de Israel, que el Dios de Israel va a destruir Nínive como destruyó los carros de Faraón. Y esa noticia le llegó al corazón y se acordó y le dijo, yo conozco ese Dios de Israel y efectivamente va a destruir. Destruyó mucha gente. 120,000 personas eran en Nínive, y ese mismo hombre, se dice que Faraón, se dice esa historia, que el mismo Faraón le dijo a la gente, arrepiéntanse, hay oportunidad, podemos cambiar, el Dios de Israel es misericordioso, porque yo siendo malo, yo habiendo hecho muchas cosas malas, estando ahí en el mar, clamé y dije, no hay nadie como tú, oh Dios, no hay nadie como Él, no hay nadie como ese Dios de Israel, porque Faraón tenía sus dioses, y consultaban a uno, y consultaban a otro, venía una plaga y consultaban a otro, y no había efecto. Cuando entonces le rebasó el agua hasta el cuello, gritó Faraón, no hay nadie como el Dios de Israel, y fue salvado. Se dice en las historias rabínicas que fue el único que dijo eso y fue salvado. ¿Para qué? Para que preservara el testimonio a mucha gente incrédulo y un día trajera a mucha gente como sucedió. Amén. De ahí Dios le dio la oportunidad y lo perdonó. Pero pasando a la siguiente historia en la cual leímos de David, en ese tiempo usted leyó la Biblia, cómo David llegó al campo donde estaba Goliat, y él no sabía nada, no había escuchado de Goliat, no sabía de la guerra, no sabía nada, nada más sabía que estaban en guerra contra los filisteos, y escuchó cómo Goliat se paraba, fanfarroneaba y decía, a ver, y retaba, a ver, ¿quién de ustedes es tan bueno, se cree tan valiente para venir a pelear conmigo? Y lo escuchó David. David tenía un sentido, tenía un brillo, tenía algo en su vida que decía, yo tengo que defender el nombre de Dios aunque yo muera, no importa quién sea, no importa si es un león, si es un oso, si es Goliat, pero yo me voy a enfrentar a quien profane el nombre de mi Dios, porque David le cantaba a Dios, David le servía a Dios, David era un servidor, un cantor, era un gran salmista. Desde joven, desde que estaba en el campo, él era salmista y se inspiraba en las historias también de la Biblia, de la Torá. El caso es que llegó allá al campo de batalla y empezó a preguntar, ¿y va a haber algún premio al que se enfrente contra ese Goliat? Sí, va a haber un premio. Y como ya les conté, le dijeron, pues le van a dar la hija, va a emparentar con el rey, y aparte le van a dar dotes de oro, y va a liberar de impuestos a su familia, y tantas cosas que le prometieron. Pero lo escuchó su hermano Eliab, lo escuchó y fue a reprenderlo. Y fíjense, ¿quién era Eliab?
Eliab era uno de los principales del ejército de Saúl. Eliab era como un Rambo, como Rocky Balboa. Eliab era fuerte, hacía muchas pesas. Eliab era uno de los principales, era el mayor de los hijos de Isaí, pero era principal de los ejércitos de Saúl. Por eso Eliab se molestó, porque Eliab aspiraba más, o sea, él estaba en una posición, en una categoría especial, donde él tenía influencia. Cuando escuchó que su hermanito estaba ya hablando con la gente, él fue a reprenderlo, a regañarlo, para meter orden en el campamento. ¿Saben qué? Tú vete allá a las ovejas y ustedes váyanse al campo de batalla, dejen de estar ahí chismeando. Eliab era duro, era rígido, pero fíjense, lo que no sabía Eliab era que con eso estaba él desechando una gran oportunidad que estaba gestándose en su vida. Sin embargo, fíjense, al final David no lo desechó a su hermano, lo recibió, lo acobijó. Llegó un momento en que Samuel, el profeta Samuel, llegó y le dijo a Dios: voy a desechar a Saúl. Es un buen rey, es una buena onda, es muy amigable, tiene un buen dote, fuerza, inteligencia, pero no obedece, es terco. Él solo quiere hacer lo que él quiere, no obedece, y por eso lo voy a desechar. Le dijo Samuel: pero Señor, Saúl entre millares brilla. No hay nadie como Saúl. Era alto, era hermoso, era corpulento, era tremendo. Saúl brillaba. Por eso Dios lo eligió, porque él tenía un buen aspecto, tenía inteligencia, era noble, tenía muchos aspectos, como vamos a decir, de la realeza. Pero dice, el problema es que se le subió a la cabeza el poder, se llenó de soberbia, y al que yo mandé a que matara a Abimelech, ¿se acuerdan? El peor enemigo, lo vas a matar. Dice, todos los días tendrás guerra contra Abimelech. El caso es que Saúl lo hizo su amigo. Un día llegó con Samuel y le dijo: mira, fui a matar al ejército, pero me hice a mi amigo con Abimelech, el rey Abimelech. Lo voy a tener como mi amigo, lo voy a alimentar. Y le dijo Samuel: ¿sabe qué? ¿No te dijo Dios que mataras a todos? No te dijo Dios eso, y está en la Torah que tendrás guerra por siempre con Abimelech, y ahora tú lo dejas vivo. Y por eso Dios lo desechó, por desobedecer. El caso es que cuando Samuel fue a ungir a un nuevo rey, salieron los hijos de Isaí, que eran los indicados, y ahí estaba el primero que estaba ahí. ¿Quién creen que estaba? ¿Quién creen que estaba? El que brillaba ahí, ¿quién era? Eliab, el hermano mayor de David. Estaba ahí entre los principales. Hasta barrieron donde estaba sentado como en una silla real. Sus hermanos estaban allá atrás y él estaba ahí. Me imagino que estaba en una playera así, de esas de lo que usan los pesistas. Él estaba así, creo que estaba así en forma, esperando para que viera Samuel sus piernas, sus bíceps. Y a ver, pregúntame. Y le dijo Dios: no, él no es. Y le dijo Samuel: tú no eres. No, pues aquí tengo dos más que son del ejército y son poderosos también. Pero oye, pero mira bien sus bíceps de Eliab, mira su fuerza, mira su inteligencia, su altura, mira. No, él no es. Y fue buscando y ni uno era. Sí, ahí tenía la oportunidad Eliab. Ahí tenía la oportunidad Eliab. Ahí tenía la oportunidad, porque lo que le dijo Dios a Samuel, le dijo: tú miras su fuerza, tú miras su musculatura,
Tú miras su inteligencia, cómo habla, la fluidez, cómo hablaba Eliab, era elocuente para hablar, era fuerte, era inteligente, astuto en guerra, en estrategias y en muchas cosas. Pero le dijo Dios, yo miro el corazón. Tú no estás viendo el corazón. Y acuérdense del título del tema de esa enseñanza, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ahí lo escribieron. ¿Cuál era el título? Libera el potencial de lo que te rodea. Bríndale oportunidad a lo que te rodea. Ahí Eliab en primer lugar empezó a figurar él. Él nos dijo, ¿sabe qué, Samuel? Aquí están mis otros hermanos. Falta uno, lo vamos a mandar a buscar. Porque David era su hermano, era su medio hermano, pero lo tenían como que no existía. Eliab se hubiera puesto como rey y sacerdote, decir, ¿saben qué? Ahí está, mira, Samuel, aquí están mis hermanos, falta David, vamos a traerlo. Él se hubiera puesto a organizar la reunión de una manera humilde, donde él sea el que menos figurara, donde él sea el que menos brillara, porque de por sí él brillaba por su altura, por su musculatura, por su inteligencia, por su elocuencia. Él solito brillaba. Y las personas que brillan así muchas veces tienen que ser humildes, no muchas veces, tienen que ser humildes y hacerse a un lado, porque de por sí estando ahí en la presencia de esa persona brilla de por sí. Como dicen los rabinos, dicen que la silla no hace al rabino, sino el rabino hace a la silla. Es decir, la luz que hay en la persona hace que brille el lugar, no el lugar brilla por el que se siente ahí. Así es. El caso es que ahí cambió todo, porque llamaron a David y Samuel dijo, no hay otro, no, ese es mi último hermano, ese no lo habíamos llamado porque estaba allá, él llegó todo flaco, todo lleno de apestoso, lleno de excremento de ovejas y pues la pelusa que se le pega y todo. Y dijo Samuel, no le veo aspecto de rey ni de nada. Y dijo Dios, es él. A él lo he elegido por lo que él lleva en el corazón, no por lo que lleva físicamente. De hecho, cuando lo vio Goliat, le dijo, ¿tú qué crees, que soy un perro que viene a mí con un palo? ¿Quién crees tú que eres? Y ahorita te voy a acabar y te voy a dar de comer a los perros tu carne, le dijo Goliat a David. Pero fíjense, la historia termina en que el rey Saúl, habiendo sido desobediente, él tenía un nivel elevado en lo que es el liderazgo. Y escuchó el rumor por allá que allá había alguien que quería enfrentarse contra Goliat, y lo llamó y le trajeron a David ahí presente del rey. A ver, dime, ¿tú crees que te vas a enfrentar contra Goliat? Saúl fue una de las cosas buenas que hizo. No lo vio de menos, no lo vio raquítico, no lo vio flacucho. ¿Y tú quién eres? Pues soy hermano de Eliab, tu general. Soy hermano de fulano y mengano que también están aquí en el ejército. De hecho, ahí están ahí viéndome, ahí se están riendo de mí. Pues ellos son buenos hermanos, pero tú, ¿por qué crees tú? Dime tú, defiéndete tú mismo, háblame, ¿por qué crees tú que puedes contra Goliat? Saúl ya no podía más, nadie más quería, y él estaba buscando, y él decía, pues cualquier cosa que venga, a ver si Dios nos ayuda. Y David le dijo, mira, cuando yo cuido las ovejas, viene un león, y no solo mato al león, se la quito de sus bocas, de sus fauces. ¿Cómo? Sí, porque el león ya una vez que tiene su presa en la boca, ¿quién se lo va a quitar de su boca? ¿Han visto un perro cuando se pelea con otro perro y muerde? Quedan mordiéndose. ¿Quién ha podido quitar la mandíbula de un perro sobre de otro perro? ¿Lo han visto? ¿Lo han podido quitar? Yo he visto cómo un perro mordió acá uno
y el otro lo mordió acá en la pierna. Y era mi perro, que se peleó con uno de esos ¿cómo se llama? Que hacen peleas de perro. El caso, pero mi perro era callejero, pero era grandote. Pero los dos estaban así y no se podían quitar, no, por más no obedecían, les decían no, y el dueño jalándolo y no se podían quitar. Y lo único que hicimos es echarle agua fría y solo así se quitaron. El caso es que David le dijo a Saúl: yo vengo, agarro la fauce del león, le abro la boca, le quito la oveja, porque Dios me da fuerza en ese momento. Luego viene un oso, esténse delante de un oso, pero una osa que le han quitado sus hijos, no creo que queden parados ahí de pie. Si se sube a un árbol, el oso se trepa y tumba el árbol. Las osas son enojonas. El caso es que le dijo David: también cuando veo que un oso viene y se lleva una oveja, no sé de dónde Dios me da fuerza en ese momento y peleo contra el oso y le gano. Pero escúcheme bien, los osos y los leones de antes no son los mismos de ahora. Eran unos sendos leones, ¿no, hermano Alfredo? Unos sendos leones que para qué les contamos. Y unos osos gigantescos, pues si Goliat era gigantesco. Los animales eran gigantes, eran grandes. Y para que se enfrentaran contra ellos, nada más con el rugido del león salían corriendo. Y eso, lo que vio Saúl, lo que escuchó Saúl de David, le dijo: tú vas a poder, tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer. Pero no, porque no le impresionó el león ni le impresionó el oso, no le impresionó eso. Ellos conocían los osos y los leones que eran peligrosos, ¿sí? El caso es que lo que le impresionó fue cuando dijo: en ese momento viene la fuerza de Jehová y hago, ¿verdad?, las hazañas que te estoy contando. Eso fue lo que le impresionó a Saúl. Y efectivamente, en el momento de la pelea, parecía que todo estaba perdido contra Goliat, pero en el momento que se quita el casco, abre la mira, el Goliat, ahí le entró la piedra, ¿correcto? Entonces, la historia termina en eso, de que hay gente que no le brinda la oportunidad a otras personas. O piense usted tiene familia, tienen hijos, tienen hermanos, tienen primos, tiene parientes, gente que trabaja con usted, tienen empleados algunos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces no le han hecho de menos, aún sabiendo que son malos y son terribles? Los siguen haciendo de menos, cuando el trabajo espiritual de usted es elevar el potencial que hay en esa persona, porque no sabes si Dios le va a brindar la oportunidad, como Faraón, de mantenerse con vida y de ser salvo. Y a eso quiero llevarles. No solo animarle a la gente: oye, échale ganas, tú puedes. Sino, ¿sabe qué? Él puede ser salvo, él puede ser alcanzado. Cuando usted dice: es que nadie quiere escuchar la palabra de Dios, usted no está elevando el potencial de nadie, lo está haciendo de menos. Su familia, sus parientes, que puedan ser salvos. Yo, por ejemplo, oro todos los días por mis parientes que vayan a ser salvos. No he visto cambios, o no había visto cambios hasta hace poco. Me han estado hablando, en diciembre que me habló, el hermano lo escuchó, un pariente de lejos me habló, porque toma mucho, y me dice: yo sé que tú me puedes ayudar, por eso te hablo, me dijo el otro día, porque yo sé que tú me puedes ayudar. Y el otro día se puso a llorar ahí, un pariente más grande que yo, un primo, porque es dura su carga, aunque él dice que se la sabe de todas a todas y que es muy malo y que Dios no existe, pero me habla, porque me dice: Dios no existe, pero me habla. Y me dice: ¿existe Dios? Le digo: precisamente porque tú me estás hablando, le digo, por eso existe Dios, le digo. No existe, tú crees en Dios, me dice. Mira, le digo,
no lo entiendes, pero el hecho de que tú me hayas hablado es porque el Espíritu de Dios te dijo, háblale a Él. Él tiene palabras para ti. Él tiene palabras de vida para tu vida. Y Él está terco y quiere conversar conmigo y quiere hablar conmigo, que yo le hable de Dios, aunque Él se rechaza, pero ya me habla. Él paga la llamada, Él habla, Él agarra el teléfono y yo no lo estoy buscando para que sea salvo, pero estoy orando por Él, estoy orando por ellos, por mis parientes. Y hay varios parientes ya que escuchan la palabra de Dios, me oyen, me ven, les mando los videos, escuchan, y yo sé que Dios los va a alcanzar, les va a dar la oportunidad de ser salvos. Y termino con esto, hermano, ya discúlpeme la demora, pero es necesario porque también queda grabado esta enseñanza para miles de personas, que había un niño que se llamaba Tomás, que ese niño, Tomás, no era el de Cricri, el del payasito, ¿cuál otro? Cepillín, que decía, Tomás, Tomás, qué feo estás. No era ese, pero casi se parecía a ese. Dice que usaba lentes, la canción del payasito Cepillín. ¿No se escucharon esa canción? ¿Alguna? Tomás, qué feo estás. ¿Se escucharon? Hermano Alfredo, ¿usted la escuchó? El caso es que así era ese niño Tomás, retraído, con lentes, de fondo de botella, un nerd. Le hacían bullying. Y llegó un momento en que el director le escribió una carta a la mamá, y la mamá lee la carta, se puso a llorar. Y el niño le dijo, porque el niño trajo la carta, no sabía qué había dentro, y la dio a la mamá, y le dijo, hijo, aquí dice que tú eres un niño muy inteligente, muy sagaz, muy intrépido, y que necesitas una enseñanza muy especial, porque tus amigos no logran seguir tu ritmo, tus pasos, tú vas muy adelantado, así que vamos a esforzarnos para darte una buena enseñanza mejor y mayor, porque tienes un gran potencial en tu vida. El caso es que ese niño tomaba clases en la casa, con algún pariente, algún maestro que le daba pues bondad, porque no, en ese tiempo pues es muy caro, y para sostener y pagar a esos maestros él iba a pedir caridad, vendía chicles en los camiones, hacía tantas cosas, ventas en la calle, vendía merengue, hacía tantas cosas. El caso es que ese niño más adelante se volvió famoso. Efectivamente era un retrasado, no oía, casi no oía, se burlaban de él, le hacían bullying, pero en ese tiempo de oscuridad, porque pues la gente era un tiempo pasado, en una época pasada donde ni luz había, no había ni electricidad, no había luz. El caso es que ese niño creció y empezó a hacer inventos. Ese niño Tomás hizo muchos inventos y fue muy famoso en su época, y quizás ustedes lo hayan escuchado. Llegó un momento en que su mamá murió. Su mamá siempre lo empujó y le dijo, tú puedes, hijo, tú vas a ser grande, hijo, adelante. Su mamá no se fijó en que era medio sordo, no se fijó en que era retraído, no le burlaba entre sus hermanos que él no entendía bien las cosas, que había que repetirle 400 veces las cosas, como aquel discípulo de aquel rabino que 400 veces le tenía que enseñar y repetir la misma cosa, y un día se distrajo y le dijo, discúlpeme maestro, me distraje, ¿me lo podría volver a explicar? Después de 400 veces, el maestro le dijo, ok, otras 400 te voy a enseñar. Efectivamente tuvo paciencia ese maestro, y ese discípulo fue grande. El caso es que Tomás lo mismo le pasó con la mamá, y llegó un momento en que la mamá murió, y este hombre Tomás fue a casa de la mamá a buscar sus pertenencias, y entre los cajones vio que tenía guardada la carta del director de cuando era pequeño, y le dio curiosidad y la abrió, y en la carta decía, su hijo es un inútil, su hijo no va a lograr nada en la vida, su hijo es distraído y causa problemas a los demás, y no lo queremos en la escuela, así que o se lo lleva o ve qué hace, porque aquí no lo queremos, no queremos gente así porque me va a contagiar y contaminar a los demás.
ojalá haya más gente así como él. Ojalá. Y este Tomás empezó a llorar, recordando las palabras de su mamá, que fue todo lo contrario que le dijo. Amén. Puede inclinar sus ojos y orar. Este muchacho era Tomás Alva Edison, que el foco hasta el día de hoy nos sirve, y sus inventos han llegado y trascendido a nuestros días por alguien que creyó en él. Ahora yo le pido, incline sus rostros, yo le pido, en primer lugar, en la persona que usted tiene que creer hoy, es en usted mismo, que usted puede lograr muchas cosas. Hoy puede lograr usted muchas cosas. Usted es la primera persona que tiene que lograr, y no pensar que usted ya está grande, ya está viejo, ya está anciano, o ya se le pasó la edad o la época, o no tiene dinero o no tiene los recursos, pero usted puede lograr muchas cosas. Vea el ejemplo también no solo de Tomás, no solo del faraón, que fue protegido y fue ayudado cuando él se arrepintió. Le dieron la oportunidad a ese Eliezer, que abandonó el campo y siendo campesino logró ser un gran rabino que trascendió su época hasta nuestros días. No se fije también cuando Dios le dice: tú puedes dar al pueblo de Israel. Le dijeron: tú puedes dar oro, tú puedes dar plata, tú puedes dar telas, tú puedes dar lo mejor de ti. Tienes fuerza, tienes talento, tienes habilidades, lo puedes hacer. Usted mismo no se haga de menos, no se haga de un lado, porque el Señor le dice: tú puedes lograrlo, puedes hacer más. Véame a mí también en los cantos que estamos cantando con la inteligencia artificial, que en su momento no había voz, no había cantante, no había algún artista que lo quisiera cantar, y hoy en la inteligencia artificial podemos cantarlo de una manera muy bonita. Las alabanzas al Señor que se oyen de manera espectacular y llegan a muchas personas, pero no es por mí, sino porque también hay que tener fe en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La fe en Dios puede cambiar lo imposible. Las imposibilidades de nosotros las puede cambiar en posibilidades. Yo no sé cuál sea su imposibilidad de usted: falta de dinero, falta de trabajo, falta de salud, falta de pareja, falta de hijos, falta de techo, falta de algo. No sé cuál sea la imposibilidad que usted esté viendo y le ha mantenido sentado, frustrado, resentido, quizás hasta amargado, diciendo: no, otros lo pueden hacer, yo no, otros sí lo pueden lograr, yo no. Y usted se vive diciendo esa palabra día y noche. Déjame decirte que el Señor te dice: yo he puesto en ti recursos, he puesto en ti dones, he puesto en ti talentos, he puesto en ti habilidades que no has visto, que tienes que hacer la tarea de practicar, ensayar, buscar maestro. Búscate un maestro, búscate un amigo que te anime, que te impulse, búscate un líder, un pastor que ore por ti, te haga ver tu potencial y levantes tu potencial, porque puedes lograr más de lo que has hecho y de lo que estás haciendo o de lo que vienes haciendo cotidianamente. Puedes lograr más, puedes llegar más. Y nosotros como iglesia, como ministerio Aliento de Vida, podemos llegar a muchos lugares, podemos hacer que otras personas también se unan a ese ministerio, podemos lograr que otras iglesias, contagiarlas con ese ánimo, con ese gozo, con ese don, esa unción que Dios nos ha dado, para que también se unan a ese ministerio Aliento de Vida y se forme una red de iglesias Aliento de Vida a través del continente americano, incluso Europa y todo el mundo. Lo podemos hacer si usted cree en la palabra de Dios, cree en usted mismo y cree también en lo que Dios ha dicho para su vida, que dice que le ha dado vida. Y usted tiene que decir: Dios me da vida, y Dios dice que viviré y no moriré. A veces estamos pensando nada más entre seguir o no seguir, entre levantarnos o no levantarnos. A veces estamos lidiando con una enfermedad, con una dolencia que nos detiene, y no podemos ver que el Señor dice: vas a hacer mucho más en mi obra, vas a levantarte a lograr mucho en la vida, vas a lograr